Evangelio del 2 de octubre de 2012, Mateo 18, 1 al 5, 10. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿Quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: Yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Por tercer día consecutivo, domingo, lunes y ahora martes, la Santa Iglesia nos propone, o mejor dicho, nuestro buen Dios nos propone el considerar precisamente este contraste. El domingo escuchamos a San Marcos, el lunes a San Lucas y ahora a San Mateo. Y dice precisamente esta pregunta: ¿quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? El contraste de los discípulos con esta pregunta tan humana. Obviamente, cualquiera que tenga un poco de tranquilidad en el pensamiento podrá responder que el mayor en el reino de los cielos es Dios. Hasta la duda ofende, pero ellos no se refieren a Dios, sino se refieren a los que están debajo de Dios. Y se refieren a una estructura de poder. Por eso el Señor les cambia totalmente el punto de vista con el niño. Un niño, hemos dicho, y lo volvemos a repetir, en el contexto de Jesús, pues era una personita que no contaba. No tenía derechos civiles, no tenía derechos políticos. Lo único que contaba era con el amor de su padre y de su madre. Pero sobre todo del padre, que era el que le daba precisamente pues el sustento, la casa, el apellido y todo lo demás. Pues el niño era pues uno de esos pequeños, es imagen de todos los pequeños, indefensos, incapaces, de los que no se pueden defender, de los que dependen de los demás. Y ahí aquí el llamado del Señor: si no cambiáis y os hacéis como ellos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A qué nos llama el Señor? Nos llama a reconocernos hijos pequeños del Padre. Nos llama a reconocer que con nuestras solas fuerzas no somos capaces ni siquiera de voltear nuestra mirada a ver a Dios. Que desde el hambre de Dios que hemos recibido es don de Dios. Y que la gracia que nos posibilita para entrar en diálogo con Él también es don de Dios. Todo es don de Dios. Nuestra propia vida es don de Dios. Por eso dependemos realmente como niños. Y se nos pide la honestidad, y se nos pide la humildad y la sencillez de los niños para nuestra relación con Dios. Y es ahora en Mateo un requisito indispensable para poder pensar en entrar en el reino de los cielos. Después el Señor nos vuelve a decir: quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién es el mejor ejemplo de esto? Pues el propio Jesús. Jesús, que ha nacido bebito, el niño Dios, el niño Jesús. Un niño indefenso en brazos de su madre, la Virgen María, necesitado de la protección de ella, de la protección de San José. Un niño que nos enseña el camino, a nosotros también ser humildes. Después este regalo precioso: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Es decir, el que reciba a cualquier indefenso, a cualquier paria, a cualquiera que sea indeseable por las personas, en mi nombre, en el nombre de Cristo, por ser de Cristo, me recibe a mí. Es otra forma de comulgar, de recibir al Señor, y diríamos precisamente de recibir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, recibiendo a cada uno de nuestros hermanos pequeños, en el nombre de Cristo, haciendo acciones de misericordia y de amor
de caridad para cada uno de ellos. Después hoy curiosamente 2 de octubre, pues estamos celebrando también a los santos ángeles custodios, a los ángeles de la guarda. Y San Mateo es el único que habla de ellos de esta manera. Pone estas palabras en boca del Señor: guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, de despreciar a uno de estos pequeños. Y no solamente habla de los niños, les vuelvo a decir, habla de todos nosotros, cuando somos vulnerables, cuando somos indeseables. Y nos da la razón, porque sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Durante todo el tiempo hasta que se encarnó el Señor Jesús, Satanás era quien nos acusaba delante del Padre. Pero después de la encarnación del Señor, y justo en el envío de la predicación de sus apóstoles, el Señor dice: he visto caer como rayo del cielo a Satanás. Ya no es precisamente Satanás quien nos acusa delante del Señor. Si cuando nos acusaba Satanás recibíamos el castigo divino, ¿cuánto más si somos acusados por los ángeles de los pequeños? Si somos acusados de despreciarlos en nuestro corazón. Cuidado con ese desprecio, hermanos. Que Dios nos permita el día de hoy verdaderamente estas dos cosas: el pedirle con todas nuestras fuerzas, el tener un corazón humilde para poder aceptar a todos, para poder depender verdaderamente del Padre, y el que nos dé una inteligencia y una voluntad bien claras, un amor a Él para recibir en su nombre a todos los pequeños y hacer presente precisamente la caridad del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hacer presente el reino de Dios en nuestros corazones, con ellos, recibirlos como lo que son, presencia del Señor, y responder como lo que somos nosotros también. Al menos a eso estamos llamados a ser, presencia del Señor también. Que Dios les bendiga abundantemente, hermanos.